votación en el Congreso, lo que hace más bien es ponerle fin a la SUNEDU. Un proyecto, una institución que empezó a funcionar el 5 de enero del 2015. 7 años y 4 meses duró la reforma universitaria en vigencia. Con esta ley lo que se hace, en pocas palabras, es devolverle el control de la educación universitaria a los rectores. ¿Por qué? Y vamos a ver precisamente unos gráficos en un momento, pero antes veamos este exacto momento cuando en el Congreso se declara la votación que hace pasar esta ley que realmente debilita a la SUNEDU. Es algo que es un argumento que ya en realidad ha calado mucho en la ciudadanía. Vamos a explicar por qué la gente piensa que esta ley debilita a SUNEDU y también nos preguntamos cuáles son los intereses detrás. Pero primero veamos el momento de la votación en el Congreso. Se han registrado 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Bueno, un aplauso y los abrazos, Santiago, porque hay que recordar también, eso se hablaba desde el año pasado, varios parlamentarios que se encuentran allí han egresado de universidades que no han recibido licenciamiento. Sí, efectivamente, hay muchos intereses en juego y aquí lo que la ciudadanía tiene que ver y entender es cómo en el Congreso sí hay capacidad de ponerse de acuerdo para sacar algunas leyes que no necesariamente favorecen a toda la ciudadanía, sino a grupos de poder o a grupos que tienen claro conflicto de interés. Repasemos quiénes votaron a favor de esta ley. Se juntaron los polos. Tanto el extremo, digamos, de la derecha, hablamos de Renovación Popular, como el extremo de Perú Libre, ellos votaron a favor de esta ley. Fuerza Popular, sí, mostrábamos la gráfica, creo que la podríamos repetir en breve, pero lo conversábamos también con un parlamentario de Perú Libre. Abrumadora votación, mira, ahí están los números, Santiago. Sí, efectivamente, Perú Libre y Renovación Popular son algunos de los partidos que votaron a favor en esta ley. Fuerza Popular también, toda la bancada en bloque a favor de la ley que debilita a la SUNEDU. Y efectivamente podemos pasar a explicar qué va a cambiar en SUNEDU, ¿no? ¿Qué va a cambiar en la educación universitaria ahora que se pasó esta ley de SUNEDU? Que en vez de reforma debería ser llamada contrarreforma universitaria, ¿no? Ahí tenemos los votos, pero vamos a explicar en 4 puntos qué cambia, qué modifica, cómo afecta la vida de los estudiantes esta ley votada en el Congreso. Ahí tenemos. Hay que explicarlo paso a paso porque hay que entender qué ha ocurrido ayer en el Congreso. Los 7 miembros del Consejo Directivo de SUNEDU ya no van a ser elegidos por concurso público. 5 eran elegidos por concurso público, 2 eran designados sin concurso público por Ministerio de Educación, en este caso. 4 de los 7 miembros van a ser elegidos por entidades ligadas a rectores. 4 de los 7 miembros van a ser elegidos por entidades ligadas a los rectores. Hablamos la mayoría de las sillas que conforman el máximo ente de decisión de SUNEDU, 4 de 3, va a estar bajo control de los rectores. Siguiente placa, por favor. Prácticamente, ¿no? Claro. Mira esto es importantísimo. La SUNEDU ya no aprobará ni denegará el licenciamiento de nuevas carreras. O sea, ahora quedará en poder total de las universidades abrir nuevos programas en Lima o en provincias a su antojo. Y esto era lo que más había hecho perder dinero a los empresarios de la educación. Abrir nuevas carreras por todo el país. Exacto. Hay un punto acá, permíteme, Santiago, porque hablábamos del presidente, la investigación en Fiscalía que se ha abierto. La sede donde el presidente de la República, ¿verdad?, o de donde finalmente egresó con esta tesis que ahora merece cuestionamientos, era una sede de la Universidad de Cervallejo en Tacabamba, que ya no existe, precisamente por esta reforma universitaria. Exactamente, y ahora esta facultad que tenía SUNEDU de decir, oye, Universidad X, no abras 5 filiales en todo el país, no abras carreras
que no puedes enseñar con un alto nivel. No abras medicina humana en el último rincón del país si no tienes en realidad la capacidad de montar una buena facultad y de cumplir con las expectativas de la educación universitaria o de los jóvenes o de los padres de familia. Entonces, eso también es otro de los puntos que cambia. Y un cuarto punto es la reactivación del CINEACE, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que era como un SUNEDU chiquito que ya funcionaba y ahora lo reactivan en clara intención, digamos, de generar allí el espacio donde se dan las acreditaciones y las certificaciones. Una ley claramente que ha generado acuerdos en el Congreso, que se ha votado en mayoría por, reiteramos, bancada de Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular, y una ley que en algún momento generó una expectativa en la calle porque se decía, no vayamos contra la reforma universitaria. Algunos ya hablan de la idea de juntar 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto esta ley, ¿no? Pero eso veremos si ocurre. Porque hablábamos de egresados que salían al mercado laboral y lo que algunos empleadores podían hacer con sus CV al ver de qué universidad era, que no ofrecía las garantías, la calidad, pues ni siquiera lo revisaban. Y justamente de lo que se trata es de que hayan profesionales de calidad que puedan competir en el mercado, aquí, de pronto en el exterior también, generar empresas, generar puestos de trabajo. Pero las reacciones continúan, Santiago. Hay ahora mismo un pronunciamiento. Sí, una reacción de última hora también. El expresidente Francisco Sagasti, militante del Partido Morado, y efectivamente el Partido Morado ayer se opuso a esta votación. Señala Francisco Sagasti, la contrarreforma de SUNEDU aprobada en el Congreso es un vil atentado contra la educación superior de calidad, un retorno a la mediocridad de los que quieren fiscalizarse a sí mismos, en clara referencia a los rectores. Te decía que ahora 4 de 7 sillas que manejan el Consejo Directivo de SUNEDU serán puestos por los rectores. A ese punto ataca Francisco Sagasti. El presidente dice tiene la obligación moral de observarla y el Congreso la de rectificarse. De otra forma queda recurrir al Tribunal Constitucional y ya hablamos de medidas que podrían tomar ciudadanos como tú mencionabas. No parece que vaya, o al menos no habría consenso en el Ejecutivo. Hemos escuchado a un Aníbal Torres más bien que habla de la preocupación por la calidad de la educación, pero ya veremos cuáles son las razones reales desde el Ejecutivo. Mira, algunos congresistas de Perú Libre, como el congresista Martí Corena con el que conversaste y que se mostraba bastante razonable, digamos, respecto a los argumentos por los cuales no debía haber pasado esta ley, votaron en contra algunos congresistas de Perú Libre. Fueron 5. Una de ellas, Silvana Robles, una congresista que es además odontóloga. Y vamos a ver lo que puso en su Twitter, porque en realidad vimos a Perú Libre también tener algunas voces disidentes. Ahí está Silvana Robles, que dice: lamento que el Pleno del Congreso haya aprobado en segunda votación este proyecto que restablece, entre comillas, la autonomía universitaria. La SUNEDU debe ser reformada, pero para fortalecer su rol fiscalizador, no para retornar a un sistema que no logró garantizar calidad educativa. Y de eso se trata, de calidad educativa. Y en el Congreso hay que entender, hay muchos intereses. Se le está dando, por ejemplo, un poder a esto que son los colegios profesionales, el Consejo de Colegios Profesionales. Ellos van a poder poner a un miembro del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Qué es el Consejo de Colegios Profesionales? Es un ámbito académico que funciona, digamos, como el Colegio de Médicos, como el Colegio de Ingenieros, pero que termina siendo el colegio de los colegios, digamos. El colegio es el Consejo de Colegios Profesionales. Pero desde allí salieron los magistrados cuestionados que integraron, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Desde allí salieron, por ejemplo, el señor Osvaldo Velázquez, que presidió el Consejo Nacional de la Magistratura y que tuvo que salir porque vino toda esta crisis entre los jueces. Cuando a las universidades también les dieron la potestad de poner a abogados en entidades como el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, en la Universidad Telesub puso al doctor Rock, a Iván Noguera, ese doctor que en realidad uno decía, oye, son estos los profesionales que tienen que estar manejando la justicia del país. Es decir, ya hemos visto allí cómo los colegios profesionales, cómo estas universidades públicas o privadas son permeables, tienen alta capacidad de ser penetradas por políticos. Exacto. Y lo que no se quiere en SUNEDU es un manejo político, lo que se quiere es un manejo técnico.
¿Firmará o no firmará el presidente esta ley? O sea, lo que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que lamentablemente, por lo menos sus estudios de posgrado habrían sido en una sede que no tenía las garantías o no tenía los estándares de calidad de la educación que se buscaban y por eso terminó siendo cerrada en aquel momento. Con lo que nosotros nos preocupa a ver, algo obvio, la calidad de la educación. Esperamos que haya la misma preocupación desde un profesor, que siempre ha dicho que es profesor del pueblo, etcétera, pero con las contradicciones respecto de su tesis, realmente no sabemos bien qué es lo que dirá, ¿no? Mira, el llamado del expresidente Sagasti diciendo: presidente Castillo, no firme la ley, obsérvela y al Congreso rectifiquen, me parece que es algo importante, pero no estoy seguro si el presidente Castillo va a hacer caso. Vamos a escuchar el compromiso que hizo Pedro Castillo en mayo del 2021, cuando pedía votos para ganar la segunda vuelta. Un compromiso firme de fortalecer a SUNEDU. Se lo recordamos con este video. Que impulsó un conjunto de organizaciones civiles y... Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU. Fortaleciendo además... Ambos, ¿no? Fortaleciendo además la SUNEDU, decía, y lo pusimos incluso 2 veces para que se escuche bien. El presidente se comprometió cuando pidió los votos en segunda vuelta a fortalecer la SUNEDU. Y con su firma mañana lo que haría es consumar, digamos, este debilitamiento de la reforma universitaria. Hay mucha presión, Fátima, desde los rectores, desde las universidades, de que Pedro Castillo firme mañana esta autógrafa de ley en el Consejo Descentralizado que va a tener lugar en la región Ica, en Nazca. Mañana se traslada a Palacio de Gobierno y todo el equipo de ministros a sesionar allí, y allí quieren que Pedro Castillo firme esta ley que debilita a SUNEDU. Lo más triste es que parece que esta, entre comillas, reforma lo que busca es promover, digamos, o respalda los intereses de particulares, de quienes manejan las instituciones, pero lamentablemente no hay, según lo que se ha podido observar, una defensa por los intereses de los estudiantes, que son los que realmente deberían importar, porque ellos son el futuro de nuestro país. Si queremos mejorar el trabajo digno, merecemos también que hayan buenos profesionales. Pero la discusión no va en ese sentido, lamentablemente. Sí, efectivamente. Vamos a ver finalmente qué decide mañana el presidente Castillo, Fátima.